noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Saludamos a esta hora al doctor Paul Cárdenas. Él es investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito. Doctor Cárdenas, muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Doctor, la ministra de Salud dijo pues lo que acabo de mencionar de que pues la variante Delta solamente representa el 1% y que ya en esta semana pues dejaría de existir esta variante. Pero ¿podemos estar completamente seguros de esta información que da el Ministerio de Salud cuando no tenemos en realidad pruebas? Lo que menos tenemos en el país son pruebas, es decir, ¿hay una base epidemiológica certera? Bueno, la vigilancia genómica la estamos realizando nosotros, al igual que el INSPI y algunas otras instituciones. Y en efecto, desde hace 2 semanas, en las muestras que nos han enviado de todo el país, ya no encontramos a la variante Delta. Durante el pico más alto de Omicron todavía la encontrábamos en pocos casos. Sin embargo, ya no la encontramos. Obviamente, existe una limitante en términos de muestras que se secuencian a nivel nacional. Se recomienda secuenciarse entre el 1 al 10% de todas las muestras cada semana. Todavía en el país tenemos un déficit en el secuenciamiento. Y claro, algunas ciudades, por ejemplo, Quito, Guayaquil, tenemos mejor información y otras provincias, lastimosamente, no tenemos información tan precisa o tan inmediata como en estas provincias. Pero la verdad, lo importante es tomar en cuenta que en la mayoría de países, Omicron ya ha desplazado totalmente a Delta. En algunos sitios ha llegado a desaparecer, incluso, por ejemplo, en Reino Unido, ellos secuencian más o menos 30,000 muestras cada día y ellos tampoco ya no están encontrando Delta. Entonces es algo que es esperable aquí también, que ya no exista la variante Delta. Esperable, pero no tiene, como dicen algunos epidemiólogos, no hay una base certera. Lo digo porque no sé qué tan acertado sea tal vez hacer este tipo de afirmaciones por parte del Ministerio de Salud cuando la respuesta obvia y equivocada por parte de los ciudadanos es propender al relajamiento de las medidas. Este tipo de comunicación lo que hace es, bueno, ya ahora no es necesario tal vez cuidarnos tanto porque mira que ya la variante más infecciosa ya no está en el Ecuador y supuestamente, y digo supuestamente porque usted sabe que no es así, en la Omicron pues nadie se muere. Así que fantástico, obviemos las medidas biosanitarias y hagamos más o menos una vida normal. Sí, justamente, el mensaje, sí, probablemente Delta casi ya no exista aquí en el país, eso es cierto, pero como lo dice, o como usted lo menciona, el mensaje que llega a la ciudadanía tiene que ser real en términos de qué implica que ya no exista la variante Delta. Obviamente la variante Delta es una variante que tiene niveles de virulencia, es decir, de agresividad mayores que la variante Omicron. Sin embargo, Omicron es una variante más contagiosa. Hay que tomar en cuenta, por ejemplo, los datos de Estados Unidos, que el pico de la variante Delta mató a menos personas que ahora la ola de la variante Omicron. Entonces, recordemos que la mortalidad obviamente es mayor en Delta, pero si se llegan a infectar muchas personas a la vez, como es en el caso de Omicron, en total el número de personas que se infectan y aquellas que se complican puede llegar a ser mayor. Entonces, definitivamente el mensaje que se tiene que dar es que no existe Delta, pero tenemos el virus más contagioso que existe todavía circulando al momento aquí en el país y por ende, como usted también lo menciona, en algunos países se está diciendo que si se llega a tal vacunación se quita la mascarilla, si se hace tal cosa se quita tal cosa. Y es importante tomar en cuenta que estas medidas no tiene que ser una para reemplazar a la otra, sino entre todas se van sumando. Obviamente se pueden relajar algunas cosas muy, muy importantes, como por ejemplo aforos, etcétera. Sin embargo,
es todavía muy prematuro el decir que ya se acabó la pandemia y que por ende ya no necesitamos vacunarnos. El país tiene un muy buen nivel de vacunación de segunda dosis. Sin embargo, la vacunación de la tercera dosis estamos llegando solo al 22%. Y la mascarilla es algo es una de las medidas más fáciles y más baratas de utilizar. Sin embargo, ya desde el Ministerio de Salud se ha informado que se podría dejar de utilizar la mascarilla en espacios abiertos en los próximos meses, ni siquiera en los próximos meses. Supuestamente han dicho finalizando el mes de marzo. Y eso realmente genera preocupación, porque si cuando estábamos con medidas rigurosas, la gente pues no hacía caso, imagínense ahora si supuestamente ya vamos a poder dejar de usar mascarillas. Sí, definitivamente lo que pienso que hemos fallado bastante como comunidad es el aprender a vivir con el virus. Uh-huh. Es decir, obviamente la cuestión económica es muy, muy importante. Sin embargo, como digo, no es una medida que tiene que reemplazar a otra. En Estados Unidos ya ha pasado esto. Se dijo, vacúnate para que te quites la mascarilla, y después en muchos estados les tocó volver a poner la mascarilla. ¿Qué pasa si aquí en países como el nuestro les decimos a la gente ya no necesitan usar mascarilla y después surge alguna otra variante o pasa algo y empiezan a aumentar los contagios? Decirles que usen de nuevo va a ser imposible en realidad. Entonces, como menciono, la educación es importante. Por ejemplo, mejorar cómo han mejorado los negocios, la ventilación. Uh-huh. Se ha mejorado esto, los restaurantes, los centros comerciales, etcétera, sobre todo los sitios cerrados han mejorado esto. Nosotros como personas hemos aprendido a tener reuniones tal vez no tan numerosas, pero con gente más cercana. Obviamente esto es necesario, reunirnos socialmente, etcétera. Entonces, más que nada es qué hemos aprendido y cómo hemos aprendido a vivir con el virus durante este tiempo. Doctor, ¿qué pasa con esta nueva variante de Omicron que ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como preocupante también? Sí, existe una subvariante de Omicron, la típica es la BA.1, uh-huh. Sin embargo ha surgido una hermana de esta que es la BA.2. Esta BA.2 incluso parece que es más contagiosa que la BA.1. Sin embargo, los datos preliminares indican que de igual manera no da una enfermedad más grave. En algunos estudios dicen que tal vez un poco más sí, otros que no, comparado con la Omicron normal. Sin embargo, hay datos que obviamente no tenemos que alarmarnos de que todavía esta variante en realidad no la hemos detectado aquí en el país. En Perú ya ha sido detectado, en Brasil ha sido detectada. Sin embargo, como digo, no tenemos que alarmarnos, pero tenemos que estar pendientes cuál va a ser el efecto de esa variante aquí uh-huh. en este país. En Dinamarca aumentó el número de hospitalizaciones, en Austria también, en India, en Sudáfrica ha reemplazado totalmente ya la variante Omicron normal. Entonces sí es algo que hay que tomar en cuenta. Y de igual manera, lastimosamente todavía no podemos predecir que después de esta surja incluso alguna otra variante más. Además, como lo dijimos hace un momento, es importante que se tome en cuenta que la variante Omicron sí ha causado muertes, es decir, no es que es una simple gripe que no pasa nada, sí ha causado muertes. Muchas veces depende pues del organismo de cada persona, de las comorbilidades que pueda tener, es decir, otras enfermedades que pueda tener, otras afectaciones, el organismo de cada persona, y esto hace que se complique la enfermedad y termine siendo hospitalizada y en muchos casos pueda perder la vida. Eso es importante aclarar, porque me parece que, como lo dijimos hace un momento, se trata con mucha ligereza una simple gripe. Incluso muchas de las autoridades lo han dicho de esta manera, lo cual me parece terrible porque es lo que se está comunicando a los ciudadanos. Es una simple gripe, no es una simple gripe, y también pues le puede costar la vida a muchas personas. Sí, definitivamente. Omicron sigue siendo 2 o 3 veces más mortal que el virus de la influenza.
Obviamente, si comparamos con las otras variantes como Delta, como Gamma, que eran 20 veces más mortales que la influenza, vemos que existe una disminución. Sin embargo, hay algunas cosas importantes que tomar en cuenta, además de prevenir el contagiarse de este virus. Muchos han dicho, esta es la vacuna natural, etcétera. Hay que tomar algunas cosas en cuenta. Por ejemplo, la inmunidad causada por Omicron generalmente dura poco tiempo. Algo de lo que ya hemos visto y estamos viendo aquí en el país es gente que se ha infectado con Omicron o con Delta en diciembre, en enero, febrero ya están reinfectándose después de apenas unas 3 o 4 semanas. Obviamente todavía no es la mayoría de las personas, pero ya tenemos este riesgo. ¿Qué pasa en las reinfecciones? ¿Puede ser más severa la enfermedad en esos momentos o no necesariamente? No necesariamente. Muchas de las reinfecciones son más leves, más pero ligeras. De igual manera hay cosas relacionadas con Omicron que no se toman en cuenta a largo plazo. Por ejemplo, esto que se llama el long COVID. ¿Qué es esto de long COVID? Muchas personas permanecen semanas o incluso meses con muchos problemas, por ejemplo, de sueño, de cansancio crónico. Ha aumentado el riesgo cardiovascular. Hay muchas personas que están infartándose después de haber tenido COVID incluso leve. Muchas personas que se está estudiando, por ejemplo, desarrollo de Alzheimer. Es decir, hay montones de cosas que no sabemos todavía bien con este virus. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también, como menciono, ¿qué pasa si sigue circulando Omicron, que es una variante muy contagiosa, y de aquí en 2 o 3 meses otra vez la gente empieza a contagiarse? Recordemos qué pasó en enero en Quito, por ejemplo. El tráfico disminuyó totalmente, la gente no podía ir a trabajar porque la mayor parte de la gente estaba contagiada con el virus, así sea un resfrío, tenía que estar en su casa. Imagínense tener o enfermarse de COVID 2 o 3 veces al año con la misma cepa de Omicron. Entonces, obviamente, hasta en cuestiones de salud y cuestiones económicas, esto no es posible y por eso todavía tenemos que seguirnos cuidando. Definitivamente tiene consecuencias. Doctor, y también hay otras variantes circulando. ¿Podrían haber otras variantes circulando al momento o ya cada vez es menos esa posibilidad? Bueno, aquí en el Ecuador hemos detectado, van surgiendo algunas variantes, otras van desapareciendo, eso es lo típico. También ya tenemos a sublinajes de la Omicron normal, es decir, y el virus está cambiando incluso un poco más. Sin embargo, hay que seguir haciendo esta vigilancia genómica. Recordemos, la variante Mu se originó en el sur de Colombia, norte del Ecuador, y solo haciendo esta vigilancia genómica la pudimos identificar. Y también recordemos que en muchos países del mundo donde no han llegado de manera masiva las vacunas, se originan estas variantes y muchas de estas variantes no sabemos si van a ser más contagiosas, si van a ser más mortales, si van a saltar la inmunidad, las vacunas, etcétera. Entonces, muchos países están tomando medidas como que en mi país se acabó el COVID, se acabó la pandemia, es algo que podemos manejar. Sin embargo, lo más probable es que de esta pandemia salgamos cuando salgamos todos como mundo en conjunto, en realidad. Es decir, cuando las vacunas lleguen a todos estos países, cuando de alguna manera controlemos mejor que ya no surjan alguna de estas otras variantes. Mire lo que está sucediendo, por ejemplo, ahora en Hong Kong. Es lo mismo que hace 2 años, es decir, está el sistema sanitario colapsado en estos momentos. Sí, totalmente, y eso que Hong Kong ha sido uno de los países que mejor había manejado con esta teoría de cero COVID y ahora está totalmente saturado en diagnósticos, saturado en hospitalizaciones, obviamente las cuarentenas que hacían en sitios específicos ya no las pueden hacer, sino las tienen que hacer en la casa. Entonces es un problema bastante grande. Entonces, por ende, cada variante que nosotros descubramos en términos de que, sobre todo que sea más contagiosa, tenemos que ver cuál va a ser su impacto en países individualmente. Por ejemplo, aquí fue una muy buena decisión del gobierno
de hacer la vacunación o de empezar ya la vacunación en niños. De acuerdo. En Estados Unidos, Omicron causó un impacto muy alto de hospitalizaciones en niños. Aquí muchos de los niños de 5 a 12 años ya estaban vacunados y hubo aumento de hospitalizaciones, hubo casos positivos, pero no hubo casos tan graves o una ola de contagio tremenda. Por eso me parece excelente también que se empiece a vacunar a los niños de 3 años. Sin embargo, como usted lo menciona, la comunicación que se lleva a cabo por los gobiernos nacional y regionales muchas veces no es buena, no es adecuada y nos puede hacer pensar que ya todo está bien o que vamos a quitar esta medida o que vamos a hacer tal o cual cosa sin tener evidencia de que eso es justamente lo que va a pasar. Como digo, tenemos que tomar en contexto todo lo que hemos aprendido durante estos 2 años de pandemia. Me quedo justamente con eso, doctor, que se tome en cuenta esa comunicación efectiva de riesgo y no conducir a los ciudadanos pues al relajamiento. Y después, entonces, estar nuevamente poniendo limitaciones al apuro, porque no aprendemos, a veces parece en este país, que es mejor prevenir que después tener que reaccionar, que es lo que siempre nos toca hacer. Le quiero agradecer al doctor Paul Cárdenas, investigador del Instituto de Microbiología de la Universidad San Francisco de Quito, por habernos acompañado en este espacio informativo. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted.